El próximo expositor es Gabriel Levinas, a quien Juan Cruz Villa tituló El periodista multifacético. Pasó de dirigir una galería de arte a ser un periodista comprometido con la realidad social y cultural. En 1981 fundó la revista El Porteño, donde abordó temas desconocidos, como la desaparición de personas, los pueblos originarios y la ecología. En los 80 vivió durante 6 años con una comunidad wichí, donde trabajó en un proyecto de protección de la fauna autóctona. Escribió el libro La ley bajo los escombros, sobre el atentado a la AMIA, y hoy es columnista en el programa de Jorge Lanata. Además, dirige el portal periodístico plazademayo.com y escribe para Clarín y La Nación. Tal vez como periodista, yo empecé, mi primera nota fue una nota sobre justamente lo que en aquel momento se llamaban matacos, que eran los wichí. Matacos era un nombre despectivo que tuvieron los wichí durante muchísimos años, y con eso inauguré mi profesión de periodismo. Y quedé muy impresionado, fue una cosa terrible ver, por un lado la forma en que vivían, pero a pesar de eso pude entrever en esa gente algo distinto, algo que yo no comprendía, que me resultaba difícil de comprender, que tenía que ver con una cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Con una forma de ser tan distinta, con una relación con el tiempo tan distinta. Y entonces me parece que lo mejor que puedo hacer, después de casi 30 años que tengo esta inquietud, es no tratar de contarles quiénes son, porque no podría decirles que sé exactamente quiénes son nuestros hermanos, pero sí qué es lo que yo pienso que son, qué es lo que yo vi, y tal vez a través de alguna de las historias que yo cuento, ustedes pueden entender un poco mejor esto que de algún modo se está muriendo, porque la realidad es que a esa gente que yo conocí, esos amigos que tuve, no solamente se están perdiendo ellos porque se han muerto, sino porque además se está perdiendo lo que ellos sabían, lo que ellos tenían y cómo ellos vivían. Y a lo mejor podemos salvar individuos, podemos salvar gente, pero no sé si vamos a poder salvar esa cultura maravillosa que me tocó y tuve el honor de conocer. No me voy a referir a lo largo de mi carrera, por supuesto, conocí mapuches, collas, toda clase de gente que venían no solamente de la Argentina, sino de otros lugares del mundo, pero la realidad es que preferiría estando acá Félix Díaz, hablar un poco de la gente que nosotros, los sociólogos y los antropólogos llaman los selváticos, y que simplemente gente que vive en el monte o en la selva y que tiene una forma de ver el mundo tan distinta a la nuestra que después de 6 años yo no puedo decir más que intuyo qué forma de ver el mundo tienen ellos, no puedo decir más que eso. Yo recuerdo a mi gran amigo Morocho Patrocinio, wichí, de la zona a 80 kilómetros de Ingeniero Juárez. Él había nacido en el Pilcomayo, su padre había sido pescador como él, cazador como él, y toda su familia era una familia de cazadores y pescadores de una habilidad desconocida. Morocho era capaz de meterse en el agua del Pilcomayo, turbia, que no se ve nada, y decirme cuando salía qué peces habían y qué peces venían, pero efectivamente después los sacaba, no era un cuento. Él decía que escuchaba el dorado y sacaba un dorado. Y la relación que tenía con los animales, que además eran su sustento, porque Morocho vivía, como toda su familia, de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos. Él no gozaba cuando mataba un animal, no tenía ningún placer por hacerlo, al contrario, le dolía hacerlo. Lo hacía porque tenía que hacerlo, pero se notaba, porque además cuando había un animal herido que él no necesitaba, él se encargaba de curarlo, de cuidarlo. Y Morocho fue tal vez el contacto más íntimo que yo pude tener con ellos, porque de alguna manera él se tomó el trabajo de enseñarme y además se tomó el trabajo de aprender, porque él se daba cuenta que lo que él tenía se perdía, que ya no iba a estar y que de alguna manera esto que a él no le gustaba se le iba a imponer, que éramos nosotros.
Y una de las cosas más frustrantes fue haber visto un montón de antropólogos, sociólogos, indiófilos, no sé cómo llamarlos, que se enojaban hasta porque algún día les faltaba alguna cosa que tenían en la carpa o en su casa, y se enojaban y no se dan cuenta que eran cazadores. Y el cazador no caza por placer, caza por necesidad, caza porque quiere comer. Y si puede cazar una billetera, le da igual. Es decir, que había toda una diferencia cultural que había que poder entender para poder convivir, y que la mayoría de esta gente no entendía y transmitía mal. El tema del dinero, Félix Díaz hace unos meses atrás, o no sé si ya no es un año, me confesó que él mismo no sabía cómo manejarse con el dinero. Porque el dinero, la planificación a largo plazo, que es común para el agricultor, que es común para nosotros que sabemos que tenemos que invertir, esperar que vuelva, o estudiar durante años para algún día ser algo, o plantar una semilla para que después de 6 meses crezca y guardar semillas para dentro de un año y criar un ternero que dentro de 3 años o dentro de 6 años sirva para algo. Esa cultura de agricultor nos pone a nosotros en una relación con el tiempo que obviamente el cazador no tiene. El cazador sabe que tiene que cazar para comer, sabe que tiene que moverse en determinadas épocas del año hacia lugares donde son mejores las condiciones para la recolección o para la pesca. Y yo me acuerdo de mi época de haber militado en un partido revolucionario, que uno de los ejemplos más terribles que se daban sobre cómo se había explotado a las comunidades aborígenes en aquellas épocas tenía que ver con, y no solamente a las comunidades aborígenes, sino también a los criollos. Habían sido los patrón Costa con esos almacenes donde el que trabajaba tenía que ir a comprar ese mismo almacén y se le anotaba. Y cuando me tocó a mí trabajar eran 15 huichís que trabajaban conmigo, ellos me pidieron a mí que yo haga un almacén, porque si yo les daba el dinero, después del fin de mes, cuando terminaba la quincena, al otro día no tenían un peso, se le habían gastado todo, y le habían dado lo que habían comprado en el almacén a sus amigos, a la gente que vivía alrededor de ellos en la aldea, y al otro día no tenían para comer. Entonces ellos mismos me dijeron, gringo, vos tenés que poner una despensa, nosotros vamos sacando y al final del mes enteramos. Es decir, que yo 150 años después tuve que hacer lo mismo que los patrón Costa. Es decir, patrón Costa era un hijo de puta, pero no por el almacén. El almacén era la única manera de relacionarse económicamente con gente que no tenía la posibilidad de pensar el largo plazo como lo pensamos nosotros, que somos distintos, tenemos otra cultura. Y el monte, como también más de una vez lo contó Félix, no es solamente un lugar. El monte tiene que ver, por un lado, con sus creencias, con sus dioses, con sus remedios. Y el monte es el que no solamente les da abrigo y le da remedios, sino que es el lugar donde surge gran parte de lo que para ellos es su nutrición. La independencia que existía en la época que yo empecé a visitarlos, al principio de los 80, en el 81 exactamente, era mucho mayor, porque si bien para tener aceite, para tener sal, para tener grasa, en muchos casos tenían que ir al almacén, si la cosa andaba mejor o peor, no era tan grave porque ellos tenían la madera y tenían el conejo de palo, tenían un montón de animales y de situaciones que les servía para cubrir la diferencia y tener la comida necesaria para poder vivir 2 días más, 5 días más y volver a salir a cazar 3 días más tarde. La diferencia con ahora, con chicos que se los meten en escuelas donde en realidad ni se les respeta el idioma, porque si bien es cierto que técnicamente y teóricamente aparece como una necesidad y como un hecho, como que existen los maestros que hablan huichí o que hablan el idioma de los com, la realidad es que eso no es cierto. Es muy pocos los lugares donde eso sucede y se les enseña algo que a ellos no les sirve. Es decir, de alguna manera lo que se hace con la educación que se les brinda es inadaptarlos, desadaptarlos. Se los saca de la posibilidad de entender el monte y poder vivir de él, y se les entrega una educación que no les va a servir para estar allá y tampoco les va a servir si llegan a venir acá. Entonces, lo que se ve, aún en los lugares donde
algunos porque tienen, o porque son punteros políticos, o porque tienen alguna relación mejor con el gobernador, o lo que sea, les llega algo más de dinero que al resto. Lo único que se logra con ese dinero es desadaptarlos. Se los mete en casas que son terribles, que son calurosas, con techos de zinc, que en lugares donde yo me imagino que en pleno verano debe haber 50 o 55 grados adentro de la casa, es decir, no se pueden directamente utilizar. Entonces, ¿qué clase de persona es? Una persona que vive en un entorno que no conoce, que ya no conoce más, que ya no puede escuchar el agua, abajo del agua el sonido de un pez, no sabe cómo se pesca ese pez. Entonces vive en ese lugar y está esperando que fin de mes llegue a su tarjeta el dinero para poder ir al almacén y hacer lo que hacía Patrón Costa, volver a sacar algo de comida para tirar. Pero es un tipo que no conoce su monte, no vio a su padre trabajar, no vio a su padre cazar, no vio a su padre pescar, no lo sabe hacer y no tiene el conocimiento para poder sobrevivir en esta sociedad. Morocho, que vuelvo a usarlo como ejemplo porque realmente fue para mí tal vez el amigo más querido en esa época, él me contó que él llegó a conocer el tigre, le decían tigre al yaguareté. Nosotros teníamos nuestro tigre y nuestro león, el tigre era el yaguareté y el león era el puma. Y él contaba que cuando uno se enfrentaba con el tigre, en la mirada había como un fuego, había un calor, y los dos en ese momento sabían quién iba a ganar. El tigre no retrocedía nunca, aún sabiendo que iba a morir. El hombre podía escaparse. Y él insistía en que eso era como un fuego, ¿no? Y me dice, ¿y ahora que no hay más tigre? ¿Cómo van a ser todos estos chicos para saber si es que son hombres? Preguntaba, es decir, se había perdido la medida. Y no solamente el tigre es lo que se perdió, yo he estado por lugares donde donde nunca anduvieron o no hay estas comunidades, sino en La Pampa o en lugares de este tipo, donde también había estado muchos años antes, y no se escucha el sonido de nada. Es decir, el campo ya no suena, no tiene ruido, o sea, hay un montón de sonidos que ya no están más. Pájaros que no están, no se cruzan las vizcachas, no se ven liebres, no se ve nada, hay un montón no hay ni caranchos. Pero uno puede hacer a veces 100 kilómetros y no escuchar nada y no ver nada. Y esos campos sin sonido, es un país que se muere. Yo no puedo creerlo, a mí me da una tristeza tan profunda. Es decir, no es un problema que solamente tienen los hermanos como tienen los hermanos de los Huichí, es un problema que está teniendo el país entero. Cuando hablaba de la soja acá, mi compañera de mesa, y no es la soja somos nosotros los que estamos permitiendo que este mundo se convierta en una porquería. Y en realidad, yo no sé qué es lo que habría que hacer para que los COM sigan siendo COM en la medida que quieran serlo y del tamaño que quieran serlo y cómo tienen que hacer los Huichí para seguir siendo Huichí. No tengo yo la solución para eso, tampoco tengo que ser yo el que la tenga, ni nosotros, son ellos los que tienen que dar su propia solución. El asunto es que los dejemos hacer su vida y que ellos en todo caso tomen de lo que nosotros podemos darle lo que necesiten tomar. Y tampoco yo lo conocí al padre Nazar, que es... mucha gente lo discute, pero yo lo he visto pelarse el culo en lugares increíbles, siendo un tipo de una familia muy rica de Buenos Aires, y él vivía en una casa de adobe y con teja de palma, sin luz, sin agua, durante años, en discusiones, en asambleas, tratando de aportar y de dejar, porque lo que tenía Nazar, que a mí siempre me dio como hasta un orgullo de ser su amigo también, es el hombre que nunca intentó influir de manera directa sobre las decisiones de los hermanos. Él simplemente los ayudaba a llevar adelante las decisiones que ellos tomaban. Y no es fácil, porque cuando los Huichís entre ellos discuten o los COM discuten entre ellos, no es fácil, eso lo sabe también acá el amigo Félix, que son discusiones complicadas y que a veces difíciles y dolorosas. Volviendo al tema, creo que lo más difícil es saber cómo hacer para no influir, cómo hacer para no meter
en ellos, con nuestro poder, cosas que ellos no tienen que tener o no necesitan tener o no les sirve tener. Que sean ellos los que puedan decidir qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Esa parte es la más difícil, yo creo que es la crucial. Pero de últimas, si yo me encuentro una billetera en el piso, yo voy y la devuelvo, ¿sí? Yo no tengo que esperar que el señor reclame y que vaya a un abogado y que sepa conseguir un abogado para después venir a reclamar. Es decir, mi obligación es devolver la billetera. Yo no puedo exigirle a los COM o a los wichí que sepan manejarse con los abogados, que entiendan que si llegan 10 minutos más tarde al juzgado perdieron la oportunidad de tener su tierra. Es un delirio, es decir, yo no puedo imponer eso. Nosotros sabemos que les debemos a ellos las tierras, que son de ellos, se las tenemos que dar, no tenemos que esperar que ellos sean eficaces en nuestros sistemas y en nuestros términos para reclamarlas. ¿Por qué Félix tiene que ser abogado? ¿Él tiene que ser buen cazador o tiene que ser lo que él quiera? Entonces nosotros no podemos, esa exigencia de que ellos luchen por sus tierras, por supuesto que tienen que luchar por sus tierras, por supuesto, y lo hacen como pueden. Pero nosotros no tenemos que fiarnos de que ellos tengan la capacidad para hacerlo o la eficacia para hacerlo, porque nosotros se las robamos y somos nosotros se la tenemos que devolver. Yo he visto jueces que citan hasta las lomitas desde Juárez o desde el Potrillo, citan que vayan a declarar. Entonces el tipo para poder ir ahí tiene que vender las cabras, alguna cosa para juntar la plata. Y cuando llega, el juez le dice, no, se postergó, venga dentro de 15 días. Y el tipo vaya a saber lo que hizo para hacer esos 300 kilómetros. Entonces me parece que independientemente de la organización que se vayan dando, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer toda la fuerza para que se les devuelva lo que les corresponde. Y una vez que ellos tengan sus tierras, ellos ya van a saber cómo resolver los problemas y van a saber cómo vivir y van a saber cómo hacer para recuperar su felicidad. Para mí, que tuve el honor de conocer a Morocho, a Silvestre, a Merengue, a tantos otros tipos formidables, que eran capaces de hablar con los bichos. Yo he estado en asambleas donde todo el mundo hablaba al mismo tiempo con todo el mundo, pero todo el mundo sabía lo que estaba diciendo el otro. Acá uno tiene que callarse porque si no, no entiende lo que dice el otro. Ellos podían entender varias conversaciones al mismo tiempo. Entonces, me gustaría simplemente que nos quede de mi testimonio, la idea de que nuestra obligación es devolver lo que le hemos robado. Y nosotros somos, de alguna manera, frente a ellos, los únicos responsables para que esto suceda. Muchas gracias.